salió publicado el dato de inflación de marzo de 2022, se situó en 7.45, el índice nacional de precios al consumidor, que es el índice general, y continúa con esa tendencia ascendente que lleva ya varios meses en la etapa post-COVID y ahora con el conflicto bélico que sucede. La inflación sigue presionada y lo seguirá. Pero aquí quiero hacer varias acotaciones. Yo he escrito diversas columnas desde hace varios años en torno a la inflación, a su cálculo, a su origen, a sus causas, porque parece ser que en lo que yo veo no hay un entendimiento grande. Miren, particularmente el Banco Central, que es el encargado de constitucionalmente delimitar a la inflación o mantenerla en una raya, en un margen que es del 3%, el Banco Central ha hecho un muy mal trabajo el mexicano, porque desde el año 2018 la inflación ha alcanzado su nivel de 3% menos solamente el 12% de los meses. Y si nos vamos atrás hasta el año 2018, han sido 14% de los meses en el cual la inflación ha estado en 3% o menos. Este Banco Central está reprobado, con todo y su supuesta autonomía, que es mentira. Ningún banco central en el mundo es completamente autónomo. ¿Por qué? Porque hay incentivos por parte del sector público, de los gobiernos, a presionar al Banco Central para que acomode la política monetaria de tal forma que el gobierno pueda gastar, pueda endeudarse y pueda pagar menor interés por su deuda, ¿no? Entonces les conviene a todos los gobiernos que haya una política monetaria laxa, es decir, con tasas de interés bajas durante mayor periodo de tiempo. Sin embargo, la misión constitucional del Banco Central es detener esa inflación o al menos mantenerla en 3%. Pero es que la inflación es un fenómeno monetario y el dinero es un negocio. También el dinero es un negocio, entonces no hay incentivos reales o de utilidad pública por los cuales un banco central quiera bajar la inflación. Y esto no lo van a decir en el mainstream media, no lo van a decir los típicos analistas porque no es su línea. El analista típico te va a decir que la inflación se disparó o está disparada en 7% por culpa de las cadenas de suministro chinas y de otros países que han presionado el precio de los insumos desde el año pasado y ahora por el conflicto bélico. Pero es que la verdad, la inflación, y esto se sabe desde muchos años atrás, es un fenómeno monetario. Obviamente, la inflación es un fenómeno que viene del dinero, por causa del dinero y por mayor dinero en la economía. Les voy a dar un ejemplo. La economía mexicana está creciendo en un promedio de 1.5, máximo 2% en términos reales, ¿no? Es el crecimiento de la economía año con año. Sin embargo, la base monetaria, el número o la cantidad, volumen de billetes y monedas en circulación para México, que es una economía todavía muy monetizada en términos de papel moneda, no hay obviamente una economía digital y dinero digital, pero realmente todavía predomina el papel moneda. En México, la cantidad de billetes y monedas ha incrementado en el año pasado y hasta la fecha en 2 dígitos en términos nominales. Entonces, ustedes comparen el crecimiento de un año o mensual del PIB. Puede ser entre 1, si lo tomamos en promedio, entre 1, 1.5, máximo 2% en términos reales. Y el crecimiento de la base monetaria es de 2 dígitos, mes a mes. Y esto, aquí les presento las cifras del Banco de México. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay baja producción en la economía y hay una emisión alta de dinero o mucho mayor, desproporcionada, pues muy fácil, ¿no? Es inflacionario, todo esto es inflacionario. La inflación es pues un fenómeno monetario por excelencia. Ahora bien, vamos a platicar de por qué no baja la inflación y por qué no se ve. La inflación no responde inmediatamente a lo que haga la política monetaria, sino que tarda algunos meses en bajar. Pero el Banco Central está como muy tibio, muy timorato. Parece ser que no le interesa mucho la inflación, sino que supuestamente lo que ellos dicen en sus minutas, el Banco de México dice en sus minutas, es que no quieren afectar la recuperación económica. ¿Cuál recuperación? No hay ninguna recuperación económica. Crecer al 2% no es recuperación de nada, eso es un crecimiento inercial, dada la capacidad productiva que tiene el país y la demanda que tiene y el crecimiento de la población, pero no hay ninguna recuperación, es una mentira. La recuperación es del gasto público, ¿no? El gasto público, los ingresos públicos han aumentado
tributarios, lo decía en otro video, en el orden de 60% en términos reales en el periodo 2013-2021, y la economía pues, ha crecido muy poco, ¿no? En términos acumulados en el mismo periodo. Entonces, no es una recuperación. El Banco de México siempre tiene la presión de la administración en turno para mantener una política monetaria acomodada, ¿no? Así se le dice en el argot. Es decir, que las tasas de interés sean bajas, sean convenientes para que el gobierno pueda seguir gastando, más bien endeudándose, adquiriendo deuda nueva, refinanciando su deuda y pagando intereses más bajos por su deuda. ¿Por qué? Porque de esta manera el gobierno puede gastar más discrecionalmente y no tiene huecos en la hacienda pública, ¿no? Entonces, que no nos mientan, que no nos digan que son las cadenas de suministro. Bueno, aquí quiero hacer una segunda acotación. Lo de la cadena de suministro, lo de la escasez de los insumos a nivel global es completamente cierto, pero eso es una causa de la inflación. O sea, tú necesitas tener un caldo de cultivo en tu economía, quiere decir billetes, monedas o dinero digital en demasía, en mayor crecimiento a que lo hace tu economía. Tú tienes que tener esa condición necesaria para que cualquier chispazo encienda el fuego inflacionario. Y eso es lo que pasa en México. Por ejemplo, vamos a recordar el gasolinazo del año 2017, trajo como consecuencia inflaciones de más del 7% casi inmediatamente después del gasolinazo. El gasolinazo fue la chispa. Acabamos de vivir otro episodio de incremento del costo de los combustibles y del gas aquí en México, y costos más generalizados al productor de otro tipo de insumos y de commodities que trajeron como consecuencia un segundo empuje, un segundo aire para la inflación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Utilizar la única herramienta que tiene para bajar la inflación. Hay que recordar que la inflación es un impuesto por la creación de dinero nuevo injustificado, es decir, dinero que la economía no está demandando, sino que se está inyectando en el sistema. Hay unos economistas, analistas que dicen que la oferta monetaria o la oferta de dinero no es una a discreción del Banco Central, sino que el público es el que demanda el dinero, y entonces es como se genera este ciclo monetario inflacionario. Pero no es así. En realidad es que el mantener las tasas de interés bajas son el primer punto de partida para la inflación. Quizá, y ya para cerrar este capítulo, la noticia sobre las minutas de la Reserva Federal que acaban de salir en estos días, en abril, la primera semana de abril, indican que la Fed o el Fed va a ser fuertes relativamente hablando, comparado con lo que se pensaba el año pasado, fuertes incrementos de la tasa de interés de los fondos federales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dice o se deja la puerta abierta para que el Fed lo suba en varias ocasiones, o en un par de ocasiones, en 50 puntos base. Entonces, esta es una buena noticia para México en términos de inflación, porque el Banco de México ya va a tener argumentos suficientes para subir su tasa, porque el Banco de México es un actor seguidor de la Reserva Federal. Díganme qué piensan, qué comentarios tienen, y no se olviden de suscribirse a este canal porque voy a estar posteando videos continuamente sobre temas económicos.